Bien, páginas de especies, ¿de qué estamos hablando? Porque son importantes. Aquí voy a hablar un poco de información de especies, qué entendemos por ella, algo de por qué interesa. Esto va a ser relativamente rápido. ¿Cómo son, cómo podrían ser? Aquí me voy a extender un poco más en algo que pretendo que sea como un ejercicio de cata. Vamos a ver algunas páginas, vamos a ver qué tienen de bueno, qué tienen de malo. La parte que aquí pongo como traits, esto es más bien un inciso de un aspecto, vamos a decir, emergente, lo que es en el mundo de las páginas de especies. Después voy a hablar algo de las fichas de especie, pero como catálogos, como conjunto de fichas que tenemos que tener en cuenta, o que es importante tener en cuenta a la hora de publicarlas. Y voy a acabar haciendo alguna precisión o alguna puntualización sobre qué queremos que pase en el resto del taller. Bien, información sobre las especies, fichas de especies. Pues la primera conclusión, o la primera conclusión, que es casi una evidencia, es que hay muchas. O sea, todo el mundo hace su página de especies. Hay fotos, hay descripciones, hay nombres, todas son muy parecidas, todas son diferentes. Entonces, esta es la situación inicial, y lo que queremos es un poco, bueno, pues dar algunas ideas para que esas páginas, siendo y sirviendo a lo que tienen que servir, pues tengan unos criterios más armonizados, criterios que permitan su reutilización de una manera mejor, su integración. En definitiva, conseguir lo mismo con menos esfuerzo. Para ello, y antes de seguir avanzando, un poco el panorama grande, ¿en qué nos estamos moviendo? En cuanto a la información en biodiversidad. Bien, pues para ello traigo esta diapositiva de Linhaus, que ya en el año 68, o sea, antes de los ordenadores, mucho antes de los ordenadores, ya pensaba en temas de organización de la información y que vemos en ella. Entonces, Linhaus distinguía como estas 4 áreas en cuanto a la información más que de la biodiversidad, incluso a nivel de las especies. Los datos primarios, esto es los ejemplares de las colecciones, las observaciones, las citas bibliográficas que dicen esta especie está en este sitio. La parte de los nombres científicos, los que son aceptados, los sinónimos, las relaciones que hay entre ellos, las implicaciones que tienen, los tratamientos taxonómicos. La parte de la literatura, publicaciones, estandarizaciones, palabras clave. Ahora está el tema de bibliotecas digitales. Y la parte de los taxones, que es de lo que va este taller. O sea, por supuesto, con bastante relación a la parte de los nombres, bastante relación con la parte de la literatura y también alguna conexión. Pero el foco, el punto de vista va a ser el de los taxones. Y aquí hablaremos de descripciones, claves no hablaremos, pero podemos hablar, conservación, uso, distribución. Aquí ya vamos adelantando alguna cosa que va más allá del ámbito puramente biológico. O sea, no estamos describiendo especies o caracterizándolas, sino también hablando de características que influyen en su gestión, en su conservación. Bien, información de las especies. Aquí un poco de historia. En el plan inicial de GBIF, hacer fichas de especies estaba previsto, pero se abandonó. Y alrededor del 2006 hubo una discusión fuerte dentro de GBIF de qué hacer con esto, porque en principio la idea era que no había dinero para hacer todo. Lo que sí quedó claro es que la información de las especies es central, o sea, es lo que la gente quiere, como la gente entra a la información en biodiversidad. Y es, bueno, esto, que era el componente más sexy de la biodiversidad. Y es así, o sea, hablas de biodiversidad y dices, enséñame una foto, ¿dónde hay una mariposa? ¿Dónde hay, cómo se llama esto? En fin, información de las especies. No vas a buscar los ejemplares, no vas a buscar si una especie tiene 4 nombres científicos, etc. Bien, y antes de seguir, porque este tema va a salir, ya lo cuento de entrada. ¿Dónde va el acento en taxon? Creo que fue en los años 90 el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ponía taxón con acento en la O. Y eso fue fruto hubo una discusión grande donde el jardín botánico, los científicos del jardín botánico, pues
se metieron a fondo con la academia, concretamente con Alvarado, que era el corresponsal encargado de esta parte, sobre taxón. Alvarado decía que taxón era como camión y que en español todas las palabras que acaban en on tienen acento, y hubo una reacción que, bueno, sobre todo de la mano de José María Liaño, que dijo que no, o sea, eso habría que verlo, y que en español las palabras que vienen del griego, como germen o cáliz o canon o taxon, pues, que tienen esa raíz de esa declinación, va ahí. Ahora el diccionario de la academia admite las dos formas, pero vamos, a mí me vais a oír taxon y taxones todo el tiempo, que además es la manera correcta, por supuesto. Bien, ya con esto vamos a entrar en páginas de especies. Entonces la analogía va a ser una cata, o sea, en vez de con vino, con páginas de especies, pero vamos a ver cómo son, a ver qué se aprecia. Entonces, nada, tampoco es muy largo, son como unos pocos ejemplos, pero vamos a entretenernos un poco. La primera parte de la cata. La información no se muestra de manera consistente. O sea, esto se ve mucho. No es un problema de las páginas web, no es un problema de las fichas de especie, pero vamos, es un requerimiento indispensable si queremos trabajar con la información con rigor. Por ejemplo, aquí tenemos un sitio web de árboles de España. No sé si podéis leer, pero lo que sí podéis hacer es copiaros la presentación en vuestros PCs y verlas por si no lo veis. Pero vamos, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que vemos las dos descripciones de estos dos Acer y no van paralelas. Por ejemplo, en Acer campestre hace una descripción bastante detallada de la corteza del árbol, en Montpesulana ni se menciona. O por ejemplo, en cuanto a la descripción de las hojas, la estructura es completamente diferente, o sea, cuesta seguir, decir, cómo tiene el peciolo esta especie, cómo tiene el limbo, en fin. Pues esto es en la base de todo, o sea, cierto rigor en las descripciones y que las descripciones sean comparables o paralelas, también se dice ello. Y muchas veces se obvia. Estamos tan cerca de los objetos que estamos describiendo, esto pasa sobre todo con especialistas, y estas páginas las han hecho botánicos y buenos botánicos. Estamos tan cerca del objeto que estamos describiendo que se nos pasa lo obvio. Y esto es importante. O sea, una de las cosas que tiene Internet es que esto lo va a ver todo el mundo bajo contextos muy diferentes. Bien. Ya vamos a entrar en un aspecto un poquito más técnico. Cada página no tiene su URL. Aquí, Marta, no me pegues, que luego tengo un ejemplo mío. Que cada página, o sea, da igual en Anthos, da igual donde esté, la URL siempre va a ser la misma. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que la gente no puede enlazar a la información. No puede decir, y esto, en el sistema Anthos, la especie está en este sitio, en el sistema Anthos, tenemos estas fotografías en el sistema Anthos, esta es la distribución que se da para esta especie. No podemos. La navegación para las URLs está oculta. Y eso es una limitación muy grande a la hora de reutilizar la información. Si lo que queremos es que no se reutilice la información, pues entonces hay que hacerlo así. Pero vamos, yo creo que la idea es otra. En Anthos, a nivel de ejemplar, sobre todo de cita concreta, que eso es inquitable. Vamos. Sí, no puedes. Obligas a volver a buscar. No puedes. Entonces es una limitación grande en cuanto a que la información se pueda reutilizar. Y es muy fácil, o sea, esto es en la programación, es muy fácil hacerlo bien o hacerlo mal, es muy fácil, cuesta lo mismo, pero... Entonces, si intentáramos enlazar, por ejemplo, al ejemplo que decías de Acer campestre, sí, a la página principal de Anthos, no podrías ir... No puedes. No puedes. Este soy yo. Este es un ejemplo de una página web sobre un género de mixomicetes, lo siento. Y en esta página vemos que están en una página todas las descripciones de las especies, del género de la familia, y toda la nomenclatura por otra página. Con lo cual estamos en las mismas, o sea, no puedo dar una URL que me diga, vale, Barbellella minutísima, esta es su descripción, esta es su fotografía, esta es su nomenclatura. No puedo porque no la hay, también porque el sistema está mal pensado.
Esto es de la década de los 90, o sea que ya he aprendido alguna cosa desde entonces. Cada ficha en un PDF. Pues igual, o sea, si la información está en un PDF, de acuerdo, tenemos el control sobre el formato de manera muy precisa, pero no puedo hacer búsquedas en la página de manera muy limitada. No puedo manipular, no puedo reutilizar la información, no puedo integrarla como podría. Y ya si estamos hablando de si ponemos todo el catálogo de especies en un único PDF, pues estamos en las mismas. O sea, son barreras para que la información sea reutilizable. Cuando la información no se puede reutilizar, se crea nueva información que es redundante, que duplica y que contribuimos a ese bosque que veíamos al principio de páginas de especies. Con el consiguiente trabajo, etc. Se puede escarbar en la información. Aquí ya cambia un poco el tema. Escarbar o profundizar, o lo que en inglés es to dig. O sea, entro aquí, yo puedo hacer clic y vamos a hacer clic. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer. Puedo ver, la distribución, podría... Ahí no puedo hacer clic. A ver, ¿dónde están los registros? Esperando. Vale. Y puedo seguir profundizando, puedo ir de la especie a la distribución, al punto, y ya si hago clic en un punto, incluso el dato específico contrastable de por qué ese punto está ahí, o sea, de qué base de datos, quién lo identificó, etcétera. Esto es otro ejemplo de lo mismo. Tenemos aquí la misma especie, Perisetum cetaceum. En el catálogo de invasores del ministerio tenemos un mapa, tenemos unos puntos, tenemos prácticamente la misma información, porque esto es información del ministerio, de algún sitio más también, de la Comunidad Valenciana, etcétera. Y aquí no podemos ver, o sea, que decir, bueno, ¿y este punto por qué está aquí? Pues no podemos llegar más allá, o sea, no lo creemos o no. En cambio, en este mapa, que está basado en el sistema que hemos visto antes del Atlas Alien Australia, yo puedo hacer clic en un punto y decir, vale, pues este punto está aquí por esto. Lo puedo evaluar, puedo ir ahí a ver si está, en fin. Ahora estamos en la web, vemos el mapa. Ahí está. Entonces, ¿sabes? Que pueda profundizar en la información de esta manera desde el punto de vista del usuario y por tanto de quien tiene que resolver problemas o hacer análisis, la diferencia es radical. Y es otro punto importante, no solamente de las fichas de especies, de los catálogos web, sino de cómo construir servicios de información. Bien. Y por último, estructurada. Y aquí vamos a ir un poco para atrás y un poco para adelante. O sea, la página esta del Atlas Alien Australia es impresionante. El aspecto visual es muy bueno, pero si entramos en este overview vamos a ver una serie de características . Ahí está. Overview, ok. Tenemos las descripciones, tenemos los recursos, tenemos una serie de elementos que en el fondo no es tan rico ni tan detallado ni
se puede hacer referencia, o sea, puedo entrar en el overview o ya está. En cambio, ahí está. Vamos a ver esta otra página, se llama Animal Diversity Web. Esta va a salir algunas veces más en estos 2 días y en la unidad de coordinación y también ya hablaremos el desarrollo de Plinian Core. Esta página es como el referente de cómo se deben hacer las cosas. Es muy buena. Aquí tenemos también en apariencia bastante parecido a Data Living de Australia. Hay una serie de apartados. Distribución, la reproducción, medidas, longevidad y cada uno, a ver si puedo parar el ratón, vale. Y cada uno de esos apartados tiene su URL, lo que decíamos antes. Yo puedo decir, no, el oso polar vive, ¿cuánto vive un oso polar? De 25 a 30 años. Y puedo decir, porque lo dice aquí, puedo dar la referencia y eso también permite pues mejorar mucho la calidad de la información y también ahorrar mucho trabajo desde el punto de vista de la construcción de las páginas web como desde el punto de vista de quien va a usar la información. O sea, dices, vale, de acuerdo, dices, 25 años, ¿y esto por qué? Pues ahí está, y hay una referencia incluso a un animal que vivió 43 años de un zoo, en fin. Y podemos de nuevo bucear en la información hasta el final. Bien. Y aquí acaba la parte de degustación. Seguramente veremos más cosas y comentaremos más cosas en estos 2 días, pero bueno, esa es un poco elementos que por una parte yo creo que son fáciles de arreglar cuando se tienen en cuenta, más complicado cuando se tratan de arreglar y que cambia radicalmente el impacto de un catálogo de fichas de especies. Bien, seguimos avanzando en la charla sobre tipos de catálogo. Esto es simplemente para mencionar, bueno, por una parte lo obvio, o sea, hay catálogos como hemos visto, como sabéis, hay de muchos tipos, para muchos fines, desde algunos generalistas, tengo aquí un ejemplo de enciclopedia de la vida, más especializados, por ejemplo, en temas de conservación, el EUNIS de la Agencia Europea de Medio Ambiente, donde da mapas de amenazas, en fin. Y ya muy especializados, por ejemplo, es dentro de ANTOS el proyecto FITEIA, donde para cada especie podemos encontrar la legislación que lo cita. Entonces eso también, imaginaros qué potencia podría tener si pudiésemos integrar pues, informaciones especializadas en páginas que compilan de un sitio y de otro. EOL lo hace, pero a su manera. Esto también veremos algo más tarde. Y ahora llegamos a la parte de los traits. ¿Quién ha oído hablar de esto antes? ¿O quién sabe? ¿Le suena la música de los traits? Esto ahora, sobre todo en ecología, es una parte que está en explosión. O sea, hay un montón de gente que empieza a hacer bases de datos de traits, se empieza a hacer análisis con traits. Entonces, ¿qué es esto de los traits? Traits se puede traducir como rasgo, como característica. Y básicamente lo que se hacen es, vamos a ver ahora algunos ejemplos y luego trataré de contar por qué lo he traído en esta charla. Si empecéis a buscar vais a ver que hay mucha información sobre traits. Esto, además, como tiene una traducción un poco complicada, en la diapositiva anterior veíamos una página donde trataba de mostrar un repertorio de bases de datos de rasgos o de caracteres o de tipos, y aquí traigo uno de ellos donde vamos a ver un poco más de qué se habla aquí.
Pues por ejemplo del pH de las raíces finas o del largo de la corola. O sea, son características que pueden tener alguna consecuencia en el comportamiento ecológico de la especie. O sea, el grosor de la corteza, si lo polinizan insectos o polinizan por el viento, cuándo florece, la reflectancia a la ultravioleta de las flores. O sea, esto es re loco. Y hay gente que utiliza estas bases de datos que van ligadas a especies y a distribuciones para decir, pues resulta que en este ensamblaje de especies, en este ecosistema es importante tal cosa o tal otra, o tal esta especie podría sustituir a esta otra, en fin, se están haciendo muchas cosas. Pero sí. ¿En publicaciones? ¿Dónde sale? Ahora vamos allá. O sea, básicamente lo que está ocurriendo ahora, y la página anterior trata de poner un poco de orden en esto, es que cada grupo de investigación hace sus traits, su base de datos de traits, y la analiza. Otro ejemplo. Además, hecho por gente. Ay, no voy a decir de dónde son, creo que son de Valencia, creo. Pero vamos, aquí está el enlace, lo podéis ver. Haces una base de datos de características que tú crees que pueden tener consecuencias a la hora de la recuperación del bosque mediterráneo después de los incendios. Entonces dices, la forma de vida, esto es de lo de toda la vida. Si son árboles, si son matorrales grandes, si son matorrales pequeños, lianas, si son hierbas anuales o perennes, la altura, la proporción de la raíz, la fenología de la hoja. Cruzas estos datos con datos ambientales, con casos de estudio en incendios, y en ecología es tremendo, tremendo. La pregunta era sí. si hablabas de una base de datos, por ejemplo, esto parece que es un artículo concreto, ¿no? No, pero esto es un artículo de datos. Es una base de datos. Es un artículo, aquí están publicando la base de datos, la caracterización de las especies que han hecho para este caso concreto. O sea, vale, estas especies. Sería una base de datos de esta base de datos. Lo más parecido, pero es. Claro, eso Que me perdonen los ecólogos, pero esto es un poco modelo ecólogo. O sea, cada uno se monta su película y luego quieren que todo funcione bien. Esto es lo más parecido, pero está ahora. Es como la conquista del oeste y la fiebre del oro. O sea, en ecología ahora mucha gente metido que se está metiendo, o sea, porque esto está empezando, es bien reciente. A lo que voy. Todavía no sabemos cuánto recorrido tiene esto, pero sí que es un toque de atención para decir, bueno, si hacemos páginas de especies, vamos a ver qué podemos poner de traits, porque eso va a aumentar el público y va a permitir análisis de la información de manera que hasta ahora no estaba nada clara. Entonces, lo traigo aquí sobre todo porque aparezca en vuestro radar. De que esto va más, de que ahora hay mucha información, empieza a haber mucha información muy heterogénea y traits, o sea, cada uno hace sus traits. ¿Y con respecto a esta gente cómo están? Pues como la gente es la que es, hay gente que está en GBIF, también está en esto, pues se empieza a oír. Y hay gente que dice que va a ser esto la revolución, gente más escéptica. Pero vale la pena mirarlo, Sí. Yo sí que había hablado, o sea, sí que he oído hablar de los traits, pero entonces por lo que dices, en función de cada ficha de especie, los traits, el conjunto de traits pueden variar en lo que analizas. Claro, efectivamente, esa es la situación actual. Tú quieres ver respuesta de las especies a los incendios y seleccionas tus traits exactamente para encontrar respuestas a tu problema. Claro, pero a nivel de esa ficha de esa especie, si yo quiero generar una ficha de esa especie e incluir esa información de esos traits, claro. O sea, mi cabeza está pensando cómo puedo incluir en mi ficha de la especie esa información de ese trait. La característica importante de los traits es que lo puedes analizar.
tienes una serie de caracteres, tienes una serie de categorías por cada carácter o de estados y analizas. Entonces, ¿cómo formalizar la información? Son hechos y medidas, facts and measures. Ya. Sí, que tú, dicho de otra forma, identificas los trades en tu ficha y haces el análisis correspondiente. Tienes tu vocabulario controlado de trades y tus valores para cada especie. Sí. Y el tema está en que, es que aquí entramos en el mundo de los contextos y de si tienes un proveedor o publicador de datos que trabaja con trades, o sea, busca la manera de poner esa información. Y Perdón, ¿los datos de los trades vienen de observaciones de campo, de pliegos de herbario? no, los datos de los trades casi todos vienen de publicaciones científicas, porque esta planta es C3 o C4, son caracteres de la propia especie, es información de la especie, no es de los ejemplares. Por ejemplo, la genealogía Sí. Puede variar mucho. Si tú Sí. consultas una obra bibliográfica determinada, por ejemplo, si te mueves según qué región, pues según Claro. el detalle con el que está hecho una flora del territorio, por ejemplo, no tienes unos datos de genealogía muy precisos. La información, vamos, de lo que, viendo, por ejemplo, este trabajo y la información que dan, o sea, está muy ligada a cada caso concreto, es lo que decíamos antes. O sea, hay muy poca estandarización, vamos, de hecho yo creo que no la hay, o empieza a haberla. En cuanto traits funcionales para plantas, eso todavía no lo hay, y cada equipo de investigación, cada grupo de personas se busca las soluciones que puede, o pliegos, o publicaciones, y la fiabilidad de esos traits y de esas caracterizaciones también es muy discutible o muy variable. O sea, hay trabajos o caracterizaciones de traits que están muy bien fundadas y otras que dices, esto no acabo de verlo. O sea que hay de todo, en definitiva, es muy dinámico. Y está poco asentado, pero vamos, también es la oportunidad. ¿Y esta base está en línea? Sí, vamos, esto es un data paper, en vez de ser un data paper de ejemplares de colecciones, es un data paper de traits de especies, está publicado en Ecology y si es un data paper tienes que tener acceso a los datos. Vamos, están, esta lo he visto, está a la tabla. Para más referencias hay dos investigadores de la Autónoma de Barcelona que crean. Ah, claro, Josep, de entrada. Y el Estelta. Sí, Josep Espelta. Bien. Por si tienes hoy tiene un trade bank. Pero esta tarde lo he enseñado. Ah, vale. Bien. Vale, ahora ya un par de cosas antes de acabar. Vamos a acabar pronto. Sobre los catálogos de especies, a la hora de publicar catálogos de especies, que son los metadatos y las licencias. Bien. Igual aquí a muchos de vosotros ya suena la película, pero es importante. O sea, a la hora de publicar un catálogo de especies, como una de las cosas que ocurre con Internet es que se separa la información del contexto, tenemos que dar el contexto vía metadatos. ¿Cómo se armó ese catálogo? ¿Con qué requisitos? ¿Con qué fines? ¿Qué control de calidad se hizo? En fin. Importancia no solo decir, yo qué sé, plantas de Aragón, sino decir, bueno, pues esto lo ha hecho esta consejería, utilizando estos medios, con estos fines, con estos especialistas, con este nivel de precisión o de control, etc. Importancia de los metadatos. Y el otro aspecto, el tema de las licencias. O sea, estamos hablando de que queremos hacer algo donde la información se reutilice, donde la información se integre. Y si eso lo queremos hacer, tenemos que decir las condiciones. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿O cómo queremos que esa integración o esa reutilización de nuestra información se haga? Entonces, en esta diapositiva traigo dos. El sistema antiguo, por ejemplo, aquí cómo están las del herbario de este centro, pues miraos lo que hacían otros, lo que querías,
los requisitos de tu institución y armabas tus condiciones de uso solo para tu colección con el mejor de tus entendimientos. ¿Cuál es la práctica recomendada? Utilizar licencias estándar. Las licencias que ya existen, que se pueden codificar y que todo el mundo entiende todo el mundo. Que en general se tiende a que estas licencias sean conocidas, se comprendan sin que la gente tenga que leer la letra pequeña. Sin embargo, la ventaja más importante del sistema recomendado es que tú puedes codificar la licencia para que cuando motores de búsqueda se encuentren con tus datos, esos motores y lo que hay detrás de los motores de búsqueda o de las APIs o de las herramientas que hay para integrar información, sepan si pueden utilizar esa información o no. Yo tengo una empresa, consultoría ambiental, me han hecho un encargo de hacer un catálogo de especies, digo, bueno, a ver qué hay por ahí. Y puedo ponerme a reutilizar la información, pero claro, si la información tiene una licencia que no permite el uso comercial de los datos, no puedo utilizar esos datos. O si me lo permite, pues entonces los puedo utilizar. Y eso lo tengo utilizando esquemas estándar como el de Creative Commons o como el de Open Data Commons. Un problema que hay aquí es, quiero decir, si no se sigue esto, es que hay mucha información que no se reutiliza simplemente porque los potenciales usuarios o recicladores o reutilizadores de la información no saben a qué atenerse. Entonces, si esto va más, donde la información, insisto, se intercambia, se reusa, se reintegra, esto es clave para que eso se pueda hacer. Tener que decir de una manera clara, estandarizada, que se pueda discriminar vía APIs, vía motores de búsqueda, si esa información la puedo utilizar en mi contexto o no. ¿Preguntas? ¿Discusiones? ¿Qué dices, David? No, estaba viendo cuál es el encabezado de la tabla de abajo que pone no sí. Sí, esto está muy resumido. Esto es de Open Data Commons. O sea, básicamente en el tema de licencias o de esquemas de licencias que se han puesto en marcha para compatibilizar la protección de la información de quien la genera con la reutilización de la misma, hay dos esquemas. Uno es Creative Commons, pues el CC ya a estas alturas del siglo XXI es bastante conocido, y Open Data Commons es un esquema especialmente pensado para bases de datos, para conjuntos de datos. ¿Por qué hacen falta dos esquemas? Porque una base de datos puede contener información en la cual una parte esté bajo una licencia más permisiva y otra más restrictiva. El caso típico es el de las fotografías. Tengo una ficha de especies con unas descripciones, unas medidas, unos mapas y unas fotos. Pues, seguramente puede reutilizar la información sin problemas, a excepción de las fotografías. Entonces, para ese tipo de casos me hace falta, las licencias de Creative Commons no se ajustan bien, no funcionan bien, porque tengo un objeto y tengo una licencia, mientras que con las de Open Data Commons pues puedo discriminar lo que es la base de datos del contenido de la misma. Aquí esto daría para un taller, pero si acaso indicar que en este tema, el tema de protección de propiedad intelectual y de copyright de las bases de datos se maneja de manera diferente entre Europa básicamente y Estados Unidos. En Estados Unidos una base de datos como una colección de hechos no está protegida. En la legislación europea una base de datos como una colección de hechos en los que alguien ha puesto su criterio o su creatividad para decir que entra y que no entra, eso sí está protegido. Decir que la cola del puma mide 1 metro, eso no se puede proteger con el copyright, pero tú puedes proteger que en tu base de datos has puesto al puma y has puesto al jaguar y has puesto tal y no has puesto a otros. ¿Se entiende? Bien.
Así, esto ya es así como ideas alejándonos del tema. Y que pueden ser discutibles o no. O sea, para eso las traigo aquí. A la hora de hacer las fichas de especies, el conocimiento importa. O sea, saber de qué estamos hablando. Si hacemos un catálogo de las gramíneas de la Comunidad de Madrid, pues es mejor que sepas de gramíneas, para ver cómo haces tus descripciones, qué grado de detalle, qué terminología utilizas, en fin, etcétera. O sea, importa. O sea, esto no es simplemente cortar y pegar. Creo. Nunca son muchas. Esto también es importante. Importante en el sentido de que, en general, hacer catálogos de especies son proyectos accesibles, incluso con presupuestos modestos. O sea, no es como informatizar una colección de 1 millón de ejemplares. Igual esa es la explicación de por qué hay tantas páginas de especies. Pero, o sea, ¿cuál es la idea subyacente? La idea subyacente es que probablemente los catálogos de especies es un servicio que sale rentable, porque no es mucho trabajo si contamos con la capacidad adecuada y porque son muy visibles, porque es lo que decíamos al principio, es donde va la gente primero. Bien, y la última parte ya es los matices. O sea, hacer un catálogo de especies que valga para todo es prácticamente imposible. Por razones, unas puramente, vamos a decir, biológicas, y por otra, por los condicionamientos no científicos. Bien del idioma, bien de la legislación, bien de la sensibilidad, en fin. Y ahora quiero traer un ejemplo para ilustrar tan solo un aspecto de por qué no se puede hacer el catálogo universal, aunque ya luego veremos el proyecto de EOL y podemos discutir sobre ello. Bien, esta diapositiva que algunos me habéis visto antes, pero expresa un poco varios temas, varios problemas. Tenemos aquí el helecho macho, Philipteris mas, las especies afines. Tenemos 2 tratamientos taxonómicos, esto es hecho por especialistas actuales, sobre un territorio que básicamente es el mismo, o sea, por lo menos solapan. Y aquí pongo las especies y las subespecies aceptadas, o sea, aquí no hay sinónimos en esta tabla. Y vemos como los 2 tratamientos consideran la misma entidad biológica de 2 maneras, bueno, vamos a decir, no consistentes. O sea, y de lo mismo, no podemos decir que uno es mejor que otro, o sea, porque cada uno tiene un contexto donde eso tiene sentido. A lo que sí tenemos que prestar atención es, a la hora de estar recopilando información, cuidado, porque va a resultar que la descripción de Dioichthyes Philipperis mas en flora ibérica va a ser diferente de la flora de los Països Catalans. Y esto va a servir de introducción para la siguiente charla. Y es también una de las razones de por qué hace falta conocer un poco de qué estamos hablando cuando estamos haciendo catálogo de especies, porque si no podemos hacer auténticos Frankensteins. Esto vamos a la siguiente charla vamos a ver más en detalle aspectos de esto. Y bien, y ya con esto acabo la charla. O sea, la idea es, vamos a ver conceptos para mejores decisiones, y vamos a ver, y en ese sentido este taller es un poco complicado porque vamos a saltar bastante de la parte informática a la biológica y de la biológica a la informática. Entonces, pues, de aquellos de vosotros que tenéis un perfil más biológico, os voy a contar cosas que ya sabéis de biología. Espero que cosas que no sabéis tanto de informática y viceversa. Esta idea, la que he estado, yo creo que es centrada todo el taller, también es centrar a la filosofía de Gebif. Menos bosques, menos árboles y más bosques. O sea, en vez de tener páginas y páginas y páginas de especies, a ver si podemos, no porque vamos a hacerlo desde ya, sino porque vamos a construir nuestros catálogos de tal manera que van a ser que se pueden integrar más fácilmente, que se puedan reutilizar más fácilmente. También en este taller queremos mostrar algunas de las cosas que se están haciendo por el mundo, pues
para no inventar la rueda, que es algo igual porque los catálogos de especies son baratos, se inventan muchas ruedas. También tenemos algo de práctica para que no se entumezcan las manos. Y también para ver un poco en las distancias cortas cómo funcionan las cosas. O sea, en vez de estar en modo escuchar, sino también hacer cosas en concreto. Y por último, bueno, pues, o sea, quiero decir, de fichas de especies, vosotros sabéis mucho, habéis hecho fichas de especies, tenéis vuestras ideas propias y la cosa es también intercambiar y aprender todos de todos. Y con esto acabo esta parte de la charla. Si tenéis preguntas o cuestiones o discrepancias.